Abrimos nuestra segunda hora aquí en Clubhouse. Queremos tomar contacto, estamos ya ahí ajustando con el tema, con la técnica. Nuestro operador Facu Rodríguez está ajustando controles, lo tenemos por ahí, está perfecto. Porque queremos charlar acerca de lo que te contaba hoy cuando abrimos nuestro programa, de esta experiencia que se llama Bienvenidos a mi pueblo. Es una experiencia piloto que tengo entendido que es la primera experiencia a nivel nacional y a nivel mundial de lo que se denomina una tarea de migración sostenible. Esto está llevado adelante por una fundación, la Fundación Esvichis, es una fundación suiza que su directora es una argentina y estamos en contacto con ella para que nos cuente acerca de esta iniciativa, porque es una acción que se hizo aquí en la provincia de Santa Fe. Estamos en contacto con Cintia Jaime. Mi nombre es Mauricio Furini. ¿Cómo estás? Bienvenida, Rosario, a Clubhouse. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación al programa y buenas tardes a la audiencia. Bueno, gracias por el contacto. ¿Qué hora es en Suiza en este momento? Las 22 horas, las 10, unos 5 horas más de diferencia. Bien. Hace un rato hablamos aquí acerca de otro caso. ¿Cómo está el clima allí en Suiza en este momento también? Acá es una ciudad, estamos con una temperatura agradable, rondando los 15 grados, pero fresca la tarde. ¿Cómo se presentó el día hoy? Acá hace muchísimo calor, es ¿Sí? en este momento un clima continental, tuvimos 30 y pico de grados hoy a la sombra. ¡Qué lindo! Así que hubo río y hubo caminatas a la nochecita, al atardecer. ¡Qué bueno! Y a la mañana temprano. ¡Qué bueno! ¿Y cómo Yo está? te hablo desde un pueblo, yo vivo en un pueblo de Suiza. Claro. ¿Cómo está hoy por hoy antes de entrar en tema en sí, aprovechamos el contacto, cómo está hoy la situación general con el COVID allí en Suiza, a nivel país? Está controlado, llegamos a ser el quinto país del mundo en el nivel de contagio, apenas disparó la ola en Europa. Y luego con las medidas y el cuidado, hubo medidas de cierres de algunos comercios. Nunca hubo prohibición de salida, pero sí hubo sugerencias y la gente, y hay en los supermercados, en cada lugar te lo resaltan. Pero ahora, por ejemplo, hay uso de máscaras obligatorias en los transportes públicos, que eso fue una medida que antes no se había tomado. Y estamos bien, está bien controlado, creemos que va a andar así, o sea, no se puede evitar el contagio, pero sí no disparar esa curva, ¿no? Bien, bueno, entonces medianamente están en un nivel hoy por hoy más estable. Sí, hace bastante tiempo salimos ya del nivel digamos, de crecida, hace un mes y medio aproximadamente. Ahora igual se espera que con las vacaciones y demás vaya a haber una subida y nuevamente vaya a haber medidas de ajuste, porque bueno, estamos todos probando, ¿no? Un poco... Claro. Poco uno suelta y afloja Sí. y vuelve a recoger. A prueba y error. Está en todos los países, exactamente, así que es algo que se está viviendo a nivel mundial. Exactamente. Bueno, nosotros te convocamos, Cintia, para que nos cuentes acerca de esta experiencia que se dio aquí en Santa Fe, de este programa Bienvenidos a mi pueblo, que yo decía antes en la introducción. Tengo entendido que es la primera experiencia que se desarrolla de este tipo, donde se hace una suerte de migración, ustedes dicen, sustentable, que es aquello de intentar buscar una mayor calidad de vida en los habitantes, en las personas, y como repoblar pueblos, localidades más chicas, invitando a gente que se retire de las grandes urbes, para repoblar estos sitios, refundarlos, revivirlos de alguna manera y a su vez ganar en calidad de vida. ¿Es un poco así lo que persiguió la Fundación con este proyecto? Sí, bien estabas diciendo, nuestra prueba piloto es en Santa Fe, en el pueblo de Colonia Belgrano, a 150 kilómetros de Rosario y a 110 kilómetros de Santa Fe. Sí, está aquí nomás. Es una comunidad perdiendo población
que estaba perdiendo población, hace como muchas comunidades de esta región que tenía solamente 80.000 habitantes hace 5 años cuando hicimos la selección entre 14 pueblos de esa región, de las colonias y de San Martín. Nuestra propuesta es la primera propuesta en el mundo para Argentina, para Latinoamérica, para el resto del mundo, dentro de lo que consideramos una planificación que da la sostenibilidad en la migración. Demostramos que la ruralidad puede ser vista de otro modo porque invitamos a familias a hacer lo mismo que hacían en las ciudades, claro, en un pueblo, y a resignificar lo que es la ruralidad. Uno puede vivir, digamos, pre-COVID, esto es claro, la innovación, identificamos las oportunidades del negocio que tenía el pueblo y se las ofrecimos a familias de las ciudades de Rosario y de Santa Fe, y en 4 semanas antes del COVID ya se había manifestado que las familias no querían vivir allí, y recibimos 20.000 aplicaciones en 4 semanas. Tremendo. O sea que ahí ya... sí, fue increíble la respuesta de la sociedad frente a esta propuesta de 20 familias que estábamos buscando. Claro, eso, porque el cupo a cubrir era apenas 20 familias para esta población, y lo que se ofrecieron fueron 20.000 personas. Sí, en 4 semanas. Tremendo. Ahora tenemos un paso de 300 familias que se anotan por semana y 7 pueblos que se anotan por semana sin hacer ningún llamado. Pero en aquel momento hicimos el llamado y... Fue un aluvión de gente. Sí. Un aluvión. Totalmente. Sí, un aluvión. Sí, y bueno, vos sabés que bueno, acá en nuestro país mayormente la población está concentrada en lo que es Buenos Aires, el AMBA, en provincia de Buenos Aires, y después, bueno, en Rosario, Gran Rosario, en Córdoba, en un puñado de 4 o 5 ciudades a nivel país, que son las más grandes. Según, si no tengo mal el número anotado por allí, el 90% de la población argentina vive en ciudades. 92, sí. 92%. Bien. Fue por eso que seleccionamos a la Argentina, porque en aquel momento, en el 2014, la población urbana era la más alta del mundo. Ahora deberíamos chequear, puede ser que le siga alguno, pero ya lideraba el ranking de urbanización mundial. Claro. Entonces, pese a que soy argentina, pero la razón, digamos, si no hubiese sido así, no hubiésemos hecho la prueba piloto ahí, claro, sino en otro lugar, ¿no? Claro, claro. Fue disparado también por ver, porque mi contacto con Argentina es constante, y se disparó esto trabajando en lo social en el conurbano bonaerense. Y después hice mi tesis de migración forzada, económica, y ahí, digamos, empecé a entender por qué la ciudad de Buenos Aires había colapsado, y bueno, me metí de lleno a trabajar la problemática y sobre todo a resolverla, porque claro, la idea es poder dar soluciones, ¿no? Sí, no solo estudiar. A ver, ¿qué pasa? Y bueno, ¿cómo lo podemos resolver, no? Exactamente. ¿Cómo se puede resolver el problema? Claro. Es la cosa más interesante de la vida para mucha gente, y bueno, entre ellas nuestro equipo, toda la gente que apoya esta visión y que trabajó, digamos, y sigue trabajando, porque hubo distintas etapas, muchos actores en terreno, y todos trabajaron para que esta visión, para probar, a ver qué pasó, claro, por qué no está funcionando. Claro. Bueno, vamos a demostrar que funciona. Claro. Y de hecho fueron resultados impresionantes y rapidísimos. En el primer año solamente las familias, digamos, el pueblo creció en un 10% de población, estaba perdiendo. Si le faltaba el gasista, el plomero, el electricista, lo tuvo a los 3 meses. Se pusieron 23 nuevos emprendimientos muy importantes, no asociados a la agropecuaria. Claro, vamos a poner un poco más en el contexto general. Y se aumentó un 15% del empleo, porque hay 27 personas que se emplearon con el tiempo en estos emprendimientos. Claro. Entonces, te iba a preguntar, ahí demostrás que hay un nicho muy importante en los pueblos y que esto puede ser una oportunidad para muchas familias que están viviendo en la ciudad. Sí. Te iba a consultar y preguntar, y que me contaras cómo fue un poco la selección. Vos, por lo que ahora me estabas contando en esta respuesta previa, un poco como que primero se identificó cuáles eran las necesidades, las carencias de este pueblo de Colonia Belgrano, y en base a eso la búsqueda
se orientó a satisfacer esas necesidades, ese tipo de rubros, de servicios, de oficios. Sí, la actitud, se evaluaba la actitud del emprendedor, es decir, aquella persona, ponele, había personas que estaban en relación de dependencia, pero decían pero conocían, tenían tenían que tener 3 años de conocimiento del oficio, Sí. de lo que querían poner. Si querían hacer empanadas, tenían que haber hecho 3 años empanadas. Claro. ¿Sí? Después teníamos que ver que la empanada era buena y Claro, que iba a funcionar no en fuera, el pueblo, porque decían, la verdad, sí, que tener empanadas es bueno. claro, que no fuera ningún todo paracaidista. eso es parte, digamos, del match, ¿no? Del puente. Claro, sí, digo que no fuera ninguna actividad tipo paracaídas, se me ocurre esto y lo planteo, sino que ya tenía que tener una trayectoria, una demostración de esas habilidades, de ese comercio, de ese emprendimiento, que ahí sí se podía tomar como una posibilidad. ¿Y cómo fue después lo que le ayudábamos, Mauricio, es a estructurarlo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la inscripción, la orientación, la selección? ¿Cómo se fue dando un poco el filtro? Bueno, tenemos, digamos, lo primero que hacemos es crear lo que se llama el paquete remigratorio, para que esas familias saben a dónde van. El pueblo está seleccionado, el pueblo está organizado para lo que llamamos los pilares, la bienvenida, el trabajo y la vivienda. Sí. Vivienda entre infraestructura, tenés escuelas para chicos, tenés clubes, asilo de ancianos, una ambulancia en Colonia Belgrano, tenés el Sampo. Vos viste que bien organizada que está la provincia en ese sentido. Sí, sí. Tiene muy buena organización. Entonces, las familias sabían a dónde iban y de ahí ya teníamos definido el listado de las cosas que se necesitaban. Y después había una serie de cosas, en general eran reparaciones y era construcción. Claro. Y servicios locales, el peluquero, digamos, el arreglador de algo, sí, oficios. En reparación, en construcción y un servicio. ¿Sí? Y después había otros que hacían otra cosa totalmente distinta en la ciudad, que lo podían hacer desde el pueblo, del mismo modo, porque el pueblo tenía conectividad, igual la mejoramos, o sea, hubo unas mejoras importantes en el traspaso, porque ahora tienen fibra óptica, la vuela, el internet, claro, etcétera, y es parte, ¿no? Es más productivo tener conectividad que tener un camino pavimentado. Sí, sí, hoy por hoy ya hace un tiempo entonces hay como una serie de cuestiones que sí son más ágiles si claro, uno tiene este tipo de infraestructura. Y claro, el pueblo lo ofrece. Estaba a 20 minutos de Galvez, tienen 3 centros de atención médica. Si tenés algo más complicado, obviamente vas a Santa Fe o a Rosario, de acuerdo digamos, a qué tipo de tratamiento sea, pero esto pasa en todas partes del mundo. Sí, o sea, sí, cuando sí, uno sí, vive... va uno a un hospital, no tiene que vivir al lado del hospital para hacerse un tratamiento, excepto que, bueno, realmente tenga algo, y ahí ya es más complejo, pero eso no le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, son eventualidades. Lo mismo la universidad, ¿viste? Que dicen, bueno, los pueblos no tienen universidad, en ninguna parte del mundo tienen universidad. Sí, seguramente. Entonces, lo que le dábamos es la infraestructura para una vida natural, y cuando uno tiene algo, bueno, son momentos de la vida que bueno, hay que hacer otra cosa. Claro. Entonces, lo que les dábamos son las capacitaciones para desarrollar su plan de negocio. Claro. Digo, yo pensaba recién en que hoy por hoy la realidad de los pueblos, de las comunidades más chicas, hoy uno puede trabajar virtualmente desde cualquier rincón del mundo. Y con eso no pierde presencia en las redes y en las plataformas, y está presente en todos lados. Con lo cual eso, vos decías, hoy puede ser un poco una elección, pero no quita que aquel pueblo que a lo mejor no tenga una gran infraestructura, te brinde las mismas posibilidades para trabajar y estar cómodo y tener un buen nivel de vida, y no perder presencia con tu trabajo, que en muchos casos es virtual. Hoy la comunicación te permite estar, como estamos charlando nosotros, desde aquí de Rosario, en Suiza, en forma directa, fluida, sin ningún problema. Digo, eso también te facilita las cosas. Ya el viejo concepto de un pueblo rural, con ligado solamente a lo agrícola y algo más rústico, digo, ha cambiado muchísimo ese viejo concepto del pueblo, ¿no?
Sí, esto es lo que nosotros siempre apostamos y por eso invertimos en la ruralidad, en la nueva ruralidad. Es una resignificación. Estamos resignificando la ruralidad porque la ruralidad es la tierra, es el desarrollo territorial, es cómo podemos vivir como humanos en forma de comunidad, sin pisarnos, sin violencia, trabajando, digamos, las democracias más profundas existen en los pueblos, porque podés tener distinto color político, podés ser distintos, digamos, equipos de fútbol, y sin embargo, te haces un chiste, porque esa persona te significa algo, es el padre de tu hijo, es el colega de trabajo, es la persona con la cual jugás al fútbol, es con el que te encontrás en el club para comer algo, y eso es lo que hace a la convivencia, realmente. Cintia, ¿cómo? Es el ejercicio de la humanidad, ¿no? Totalmente. ¿Cómo es la experiencia hoy, pasado ya creo que 4 años, 5 años de aquel proyecto? ¿Cómo han hecho un seguimiento? ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cuánta gente finalmente se radicó en el pueblo? ¿Cómo fueron sus actividades comerciales? ¿Hay algún correlato de cómo están hoy? Sí, te cuento que esta experiencia nosotros la acompañamos con todos los pasos y hasta la salida. Es decir, como es una experiencia piloto, debimos aprender con esta experiencia y vimos y acompañamos el proceso de las familias. Digamos, acá lo importante es señalar que esto es una cooperación público-privada, que el gobierno de Santa Fe tuvo un protagonismo importante, donde dio el financiamiento para las viviendas, como planes sociales, los mismos que daban en las ciudades. Se animó a ponerlos en un pueblo en esa magnitud, construyendo 20 casas en un pueblo que estaba perdiendo población. También dio subsidios para que esas personas que son pioneras, que se trasladan, que ponen sus nuevas empresas en el lugar, cuando pedían un microcrédito no pagaran tantos intereses, porque vos sabés que las tasas en Argentina son extremas, y eso puede llegar digamos, a derrumbar cualquier plan de negocios. Sí, complicar mucho, seguro. Entonces, del mismo modo que se dan incentivos a las empresas, venite y no pagues tasas, taxes o impuestos, del mismo modo uno puede buscar incentivos. Y el gobierno dio incentivos en los negocios, en la vivienda, y además hizo algunas mejoras de infraestructura en el pueblo para que, digamos, para potenciarlo. Esto es importante señalarlo porque el compromiso de una visión territorial, la provincia de Santa Fe la tiene. Y bueno, también estamos en muy buenas conversaciones con el gobierno actual. Realmente sigue la continuidad, digamos, de esa cooperación, ¿no? Eso lo dejamos, digamos, entre paréntesis, y avanzamos en lo que fue el acompañamiento. El acompañamiento se hizo desde hacer el match inicial y capacitar a esas familias para entrenarlas a su plan de negocios, y todavía estaban preseleccionadas, no iban a quedar todas seleccionadas. Y el pueblo, con la comisión de apoyo conformada, decidió con el equipo. Nosotros ya habíamos visto cuáles eran los mejores, las familias presentaron su plan de negocios y finalmente en una reunión con los referentes del pueblo se definió cuáles eran las familias a las cuales se les iba a dar el segundo paso de inversión, que ahí sí, que es el momento en donde se implementan los negocios, se autoconstruyen las viviendas, porque estas familias también estaban comprometidas a una construcción los fines de semana, y acá es fundamental, esto es el derecho humano hasta los niños participaron de esta construcción, y pintaban, y era una celebración. Y eso es como volver al origen del ser humano, que nadie dijo que un arquitecto te tiene que construir la casa. O sea, estaba el arquitecto y demás, ¿no? Pero los estaba guiando también para que ellos pudieran conocer cómo hacer. No es una ciencia
digamos, hay cosas que hasta un niño puede hacer, y esto es lo lindo, ¿no? Del tema constructivo. Sí, se celebró desde la primera pala, claro, hasta el final, con mucha, digamos, también hubo momentos de estrés, como cuando uno se embarca en un viaje largo. Obviamente, me imagino. Pero también hay una construcción increíble de comunidad entre ellos, porque pasaron por muchas, pasaron juntos, son amigos, no son vecinos. ¿Cómo se dio la amistad? ¿Cómo se dio la conexión entre este grupo de, llamémoslo, extranjeros que venían al pueblo con los propios vecinos de la localidad? Me imagino que también ahí habrá habido algún tipo de trabajo, de interrelación para que se conocieran, para que se fueran involucrando unos con otros, para que fueran conociendo sus historias. Hubo también un poco eso de una previa, ¿no? Para luego establecerse, sí. El acompañamiento fue completo, claro. Es decir, fue completo y constante. Nosotros estamos en contacto semanal y por un WhatsApp y haciendo Zoom con las familias y visitando semanalmente al pueblo con nuestros equipos. Permanente, mirá. La experiencia tiene, digamos, 3 aristas, 3 pilares, que son siempre ejes de trabajo, que se transforman en ejes de trabajo. La bienvenida, que habla de la integración, de que los chicos vayan bien en la escuela, de que entre las familias funcionen y que se integren a sí mismos a la comunidad que los recibe. Claro. Luego tenés todo el eje de trabajo, que estos se les dio capacitaciones durante 6 meses intensivas, un año de una manera más, digamos, regularmente, pero no tan intensiva, y después hubo 6 meses más a demanda. Entonces ahí les acompañás bien centralmente el negocio y viste que florecieron, tenemos casos increíbles, casos realmente de saltos cuánticos. Te cuento casos de Joana, por ejemplo, que es una familia que vivía en Santa Fe, que su marido trabajaba en seguridad y que ella vendía 10 pares de zapatos por semana en una feria en Santa Fe. Mira. El zapato, los capacitadores, que dicho sea de paso, es una asociación que está ahí en Rosario, Contribuir, que abrieron ahora a partir de nuestro programa, una asociación. Vieron que tenía un hermoso producto. Entonces decidimos invertir. Bueno, si el producto es bueno, todavía no estaba conformada, no tenía cuenta bancaria, pero tenía buena actitud. Era muy incipiente todo, sí. Tenía ganas, ella cosía, hacía un hermoso producto, iba a una feria a vender y vendía 10 pares por semana. No sabía dónde estaba su competencia, no sabía cómo crecer, no sabía cómo organizar un negocio. Una cosa es producir, sí. Pero vos tenés que tener marketing y tenés que tener también un plan, claro, para crecer. Hasta ahí era muy, muy intuitivo. Sí, y tenía un techo, o sea, claro. Era el estado de supervivencia, sí. Digamos, ¿no? El primer paso inicial, hago algo y después no sé cómo hacer para venderlo, lo que le pasa a mucha gente. Sí, y eso es lo que nosotros le damos, todos los emprendedores, porque claro. Hacer algo maravilloso no significa que sabes venderlo. Y tampoco significa que sabes dónde están tus clientes, ni cómo venderlo, ni dónde sacar el dinero también para hacerlo, ¿no? Totalmente. Entonces, son otras cosas, y es muy importante asociarse, tener apoyo, instruirse, y esta actitud no solamente la validamos, sino además le hicimos firmar un convenio, a todas las familias firman convenio de compromiso, porque hay una serie de entregables que se comprometen a hacer. Claro. O sea, hacer un plan de negocio es una capacitación que demanda cabeza, tiempo y mucho trabajo. Y entonces ya ahí te das cuenta que las familias tienen actitud, ¿no? Claro. No es que van ahí, van a los ponchazos y bueno, igual no importa, sigo vendiendo la misma. No. Entonces, esta familia que le evaluamos en ese sentido su actitud y además firmamos los compromisos, y esta familia hoy vende 1000 pares de zapatos por semana, porque toda la familia trabaja ahí, además dan trabajo a otros. 1000 pares de zapatos por semana, cuando antes vendía 10 desde Santa Fe, de Colonia Belgrano. Tremendo. Sí. Es un salto cuántico. Y además nunca paró de producir, porque mientras en la ciudad vos tenías prohibición de circulación y no podías
ir de un lado para el otro, claro, y que la gente no puede llegar, ellos no pararon nunca de producir. Así que antes del COVID estaban en 700, 800 pares de zapatos y ahora superaron los 1000. Porque cada vez que la llamo, vende más. Entonces, qué bueno, este es todo un ejemplo. Sí, Cintia, quería consultarte también, porque hemos visto, uno permanentemente ve publicado a través de las redes y en los medios, ejemplos y casos de pueblos también chicos, sobre todo allí en Europa, en España, Italia, que ofrecen incentivos para que la gente se instale en estos lugares. ¿Qué podemos destacar como distintivo, como algo diferenciador de lo que fue la experiencia de Colonia Belgrano a esos otros proyectos que uno puede ver en algunas localidades chicas de Europa? ¿Hay algo que lo diferencie fuertemente? Sí, enormemente, sí. Con estos proyectos que están en Europa, nosotros nos están contactando, básicamente, porque no le pudieron dar la vuelta. Nosotros trabajamos pilares que tienen que ver con haber sido parte de una experiencia de migración. Y mis abuelos fueron, inmigrantes a la Argentina, y yo soy inmigrante en Suiza. Claro. Entonces, los pilares de una migración, uno lo tiene en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué estoy acá? Es muy fácil, porque me recibieron bien, porque tengo trabajo y porque tengo una casa y pude mandar a mis hijos a la escuela y puedo seguir desarrollándome. Si alguna de estas patas no me hubiese funcionado, vamos a decir, si la bienvenida no está dada, generás un gueto y no te sentís bien. Claro. Sos un ciudadano de segunda, no te gusta ser ciudadano de segunda. Entonces, por más que ganes dinero, en algún momento vas a decir, no, esto no me cierra. Lo mismo si no tenés trabajo. El trabajo es el factor de expulsión y por eso es central en nuestro programa. Las viviendas que se ofrecen en Europa no son sustentables, porque si no tengo un trabajo, ¿qué hago con la vivienda? ¿A qué me dedico? Esto es lo central. Lo primero que uno se pregunta, ¿de qué voy a vivir? Y entonces cuando dicen, te regalo la vivienda o te la doy para que vengas, es una pata. Entonces lo que nosotros le damos con el programa es la articulación de bienvenida y es ese estudio inicial de qué pueden hacer para que se le ofrezcan verdaderamente esas viviendas a aquellos que pueden hacer algo en el pueblo. Sí, sí, sí. Entonces eso es lo diferenciador realmente, ¿no? Claro. que tenemos probado, que debemos trabajar esos 3 pilares y de manera planificada para no agotar el mercado, porque claro, no es que se necesita un electricista, no es lo mismo que se necesitan 4, porque uno dice, bueno, acá realmente hay una alta demanda y entonces buscás la cantidad. De hecho, hay algunos de los oficios son dobles. ¿Por qué? Porque había mucha demanda. Claro, y claro, otros es singular. ¿Por qué? Y porque si no creas una competencia que bajas los precios, se desmerece se desvirtúa el mercado local, claro, que se producen fricciones innecesarias. Totalmente. Así, ¿no? ¿Qué otros proyectos a través de Fundaciones Bichis están manejando en carpeta, básicamente acá en Santa Fe? ¿Hay otras ideas de intervenir en localidades similares, otros proyectos parecidos? Sí, necesitamos ahora, resolver algunas situaciones, porque estamos en pleno COVID, obviamente. Sí, sí, obviamente. Y esto, demora un poco las proyecciones, pero tenemos mucho trabajo de escritorio y lo estamos aprovechando. Con el gobierno, buscando también socios locales que quieran potenciar un pueblo. Estamos también recogiendo cantidad de pueblos de Santa Fe que se anotan en nuestra página Bienvenidos a mi pueblo, porque quieren recibir el programa. Claro. Y entonces esto es, la clave, ¿no? También tenemos cantidad de familias desde Rosario y Santa Fe que se anotan. Para saber, bueno, cuando se termine el COVID, a ver qué podemos hacer. Y entonces nosotros, mientras tanto, nos vamos preparando para ese momento, para poder relevar esos perfiles, para poder identificar las oportunidades de los pueblos y, en función de los fondos públicos, ir dando, y de las oportunidades de los pueblos que ya no necesitan demasiada infraestructura, ir dando prioridades como para ir ofreciendo a las familias, mira, acá hay una oportunidad, allá hay una oportunidad,
y realmente pensar en una territorialidad y aprovechar este gran momento, que es un gran momento, pese a toda la dificultad que se está viendo, para vivir una vida distinta, porque propone un cambio importante, ¿no? Vivir una vida distinta, uno después va a terminar agradeciendo haber pasado por el COVID. Porque las familias, cuando uno cambia la vida de tal modo que empieza a ser persona y tiene el tiempo y bueno, y después de trabajar te vas a pescar y digamos hay como o al club y uno se toma la cerveza y se ríe con un vecino y te toma mate en la puerta, vos decís, ¿qué había? ¿Qué hacía? Las familias, ¿sabes? Que se preguntan, ¿y qué hacía antes? Es que en realidad acá creo que con este tipo de trabajos que son más cooperativos, son más solidarios, lo que se recupera es un poco de aquellos viejos valores. Vos antes decías, en el caso de muchos que somos hijos de inmigrantes, donde la posibilidad está de recuperar elementos esenciales de la vida, que tiene que ver con lo solidario, con el recuperar esos viejos valores que uno en la ciudad a veces los pasa por lado, por la vorágine y no los tiene tan en cuenta. La identidad también, creo que también puede pasar por ese lado, ¿no? El recuperar el quién soy, el qué me gusta, qué quiero emprender, para qué me siento apto, qué puedo aportar. Creo que este tipo de emprendimientos tiene un poco de sustento en esos condimentos, ¿no? De poder... Humanitario, claro, sí, humanidad. Claro. La sociedad nos ha empujado a amontonarnos y ese amontonamiento deshumaniza. Sí. La gente en las ciudades está deshumanizada, está individualizada al extremo. Nadie se conoce en un edificio. Eso te voy a decir. Nos pasa que no conoces quien tenés arriba de tu cabeza, ¿no? En un edificio, exactamente. en una torre de departamento no conoces básicamente a lo mejor el de enfrente porque lo viste en el ascensor. Una gran soledad digamos, si uno se pregunta, ¿qué hago? ¿Qué es esto? O sea, que nos estamos... ¿no? Bueno. ¿Qué es esto? En eso comparto que en esta oportunidad de este gran parate obligado que nos propone y nos obliga a la pandemia, creo que aquellos que han tenido la posibilidad de hacer un cable a tierra, a lo mejor ese pensamiento un poco más, que va más allá del día a día, sino que tiene que ver con una postura, te diría hasta existencial frente a las cosas. Existencial. Claro, creo que mejor este parate pudo haber venido bien. Cintia, te agradecemos un montonazo esta charla. Quiero que por último nos digas, o le digas a la gente, qué chance hay de poder meterse, en la página de Bienvenidos a mi Pueblo para postularse, para estar al tanto. ¿Qué formas tenemos de poder seguir conociendo acerca de este proyecto? Sí, tenemos una página que instruye acerca del programa, que da algunas notas y demás, donde hay 2 vías de ingreso que dice soy de un pueblo, quiero postular a mi pueblo, o soy persona de la ciudad y quiero remigrar hacia un pueblo. Y dejar datos mínimos, porque nosotros después nos contactamos cuando llegue el momento de crear los perfiles, porque el primer perfil es el del pueblo. Cuando vemos la necesidad del pueblo, ahí llamamos a los perfiles, digamos, que estén aptos para cubrirlos, claro, para hacer una migración planificada y sostenible. Una cosa que tal vez es importante decir es que no le tengan miedo a las familias, que muchas piensan, ¿y qué pasa si me enfermo o algo? Porque los pueblos en Santa Fe, tienen un SAMCO. Sí. Y tienen una atención. Y también hay médicos en muchos lugares y en muchos que no hay, se pueden anotar porque es un puesto seguro de trabajo. En todas las comunidades quieren tener el médico en la zona pueblo, y le da muchos incentivos para ir. Otro de los temas es que no le tengan miedo a la educación, porque digamos, es un mito increíble pensar que la educación es menor en la ruralidad. En Aprender, que es una evaluación nacional de Argentina, salió que los chicos de la ruralidad les pasaron el trapo, hablando mal y pronto, a todos los chicos de la ciudad. De las ciudades. Y sobre todo en matemáticas y en lengua, fíjate vos, ¿no? Lógica y forma de expresión. Y es que entonces,
es que hay más tiempo. Claro, hay más tiempo. Hay más tiempo. Los chicos no están en contacto con una maquinita que tienen que hacer solamente impulsos, ¿no? Trabajan Claro. por impulso. Claro. Sino que hay más tiempo. Y entonces la lógica, tengo que darme el tiempo para pensar en matemáticas, ¿no? Ujú. Y eso no tienen paciencia. A veces encerrados, a veces de jaque, de acá para allá. Sí, sí, el ritmo. las corridas, Entonces, la vorágine, las corridas, ¿viste? siempre el tiempo que hacer te las cuentas falta. rápido. Totalmente. Entonces, todo eso, el espacio no le favorece para concentrarse y tampoco le favorece para verse demasiado socialmente con otro fuera de una maquinita que hay que apretar con 2 pulgares. Ujú. Entonces, ahí es donde ganan en ese sentido si llevan a sus hijos a la ruralidad. Bueno, esto es toda una apuesta, no esto es porque toda lo una digo apuesta. yo, sino que porque las evaluaciones de Argentina dieron de ese modo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, esto es toda una apuesta. Es un reformularse Sí. la realidad de todos los días para pensarlo en una posibilidad de mejora de calidad de vida. Bueno, Dale. Cintia, te agradezco un montón este rato, esta charla. Esperemos que la Gracias, gente Mauricio. haya tenido un panorama bastante completo de cómo fue el proyecto, cómo ha ido avanzando, cuál es el presente y cuáles son las perspectivas para que esto se pueda replicar. Así que nada, te agradezco la charla con Rosario, con Clubhouse, y bueno, luego subiremos la nota para que la gente pueda volver a verla a través de nuestro perfil de Face y YouTube y en todos los canales. Te agradezco un montón, ¿eh? Gracias, Mauricio. Fue un placer la nota y realmente siempre es lindo cuando uno puede traer una buena novedad y en esta siempre hay que mirar para el futuro, todo pasa, no hay nada que sea permanente, estamos todos en la misma, lo cual también mal de muchos, ¿no? Claro. Pero esta vez funciona. Bueno. Mal o bien estamos pasándola y siempre hay que tener una mirada positiva porque las soluciones aparecen así. Así que bueno. Lo último, les mando un saludo enorme. Eso, aprovechemos el contacto. Saludos a quién acá en Rosario, en la zona, en Argentina. Bueno, tengo a toda la gente de Colonia Belgrano, son amigos, las familias, todas las familias, todos los vecinos, la comisión de apoyo. Bueno, si los empiezo a nombrar son como 100. ¿Tenés Un media hora montón. más? No, un montón. Pero la gente es muy linda, también tengo equipos en Rosario, en Santa Fe, en la ciudad, sí, Bueno, muchísima gente. Saludos para todos. Es mi segunda casa, Claro. ya cuando voy ahí, bajo a Buenos Aires, me tomo directamente el Manuel Tienda León o lo que venga y ya me voy para allá. Bueno, cuando vengas de vuelta, esto pase y podamos reencontrarnos, te invitamos a que vengas acá a la radio y sigamos charlando de las Dale. actividades de las fundaciones Bichis. Un beso grande. Muchas gracias, Mauricio. Dale.